11 de la noche en punto. Estamos en alerta temprana, en Vía X, y ya está sentado aquí, junto a nosotros, junto a Pato Fernández, Luis Larraín y Agustín Esquella, don Andrés Velasco. Bienvenido, fundador de Ciudadanos, exministro de Hacienda. ¿Qué pasó con Fuerza Pública? De ahí nos va a explicar el cambio de Ciudadanos con Fuerza Pública, porque nos perdimos un poco. Andrés Velasco quería hacer un matiz sobre Argentina. Sí, yo lo he escuchado a ustedes mientras conversaban recién, dijeron muchas cosas con las que estoy de acuerdo, pero hay algo que no me calza. Porque aquí se dio como por sentado que Macri es la versión argentina de Piñera y que su alianza se parecería a la alianza de la derecha en Chile. Y yo creo que Macri no tiene nada que ver con Sebastián Piñera. El aliado de Sebastián Piñera era un partido a su derecha, la UDI, un partido conservador, confesional. El aliado de Macri, Macri viene de la ciudad de Buenos Aires, alcalde, y su partido, el PRO, un partido más bien chico, basado en Buenos Aires, que nunca tenía una red nacional. ¿Qué le permitió esta vez ser un candidato exitoso? Se alió con el Partido Radical, que es el mismo Partido Radical que en Chile, pero que todavía tiene un poquito más espalda que el Partido Radical chileno, y además con un tercer partido, que es el partido de Lilita Carrió, que es un partido que viene de la centroizquierda. Es decir, esta es una alianza que junta a un partido liberal de centro-derecha de Buenos Aires con dos partidos socialdemócratas con base nacional. Con un radicalismo extraviado y con una Lilita Carrió con una cruz de este porte. Claro, pero ahí me suena como que Andrés Velasco quiere decir que el Mauricio Macri chileno es él. No, yo quiero decir que aquí, decir que aquí pasó algo muy... Yo lo definiría en otros términos. Por muchos años Argentina fue gobernada por un peronismo que se volvió cada día más autoritario. Para no decir populista, porque siempre ha sido populista. Y la palabra que usó Agustín también la escuché mientras esperaba, me parece correcta, hartazgo. Ahora, este hartazgo del pueblo argentino no lo llevó a votar por un candidato tipo Piñera de derecha conservadora, aliado con la derecha muy conservadora que es la UDI. Lo llevó a votar por un candidato que venía de la centro-derecha, que ha mutado, pero que mutó y que salió con el principal partido de centro-izquierda que tiene Argentina, que es la Unión Cívica Radical. Ya, ¿cómo mutaste tú de la centro-izquierda a la centro-derecha o a la centro-centro? Yo no me he movido, pero ni un centímetro, Pato. Yo estoy orgulloso de haber trabajado por la campaña del no. Estoy orgulloso de haber sido un joven asesor, no se te ponen joven en la época de Patricio Berme, estoy orgulloso de haber sido ministro del gobierno de Michelle Bachelet, y sigo pensando lo mismo que yo pensaba. ¿Tú te ponías de centro izquierda? Absolutamente, y lo sigo haciendo. Y cuando escucho el debate entre Macri y Scioli en Argentina, y veo una izquierda como la de Scioli, autoritaria, populista, y veo que Macri se junta con gente que viene de una socialdemocracia más o menos moderna. El Partido Radical en Argentina no es todo lo moderno que uno querría, pero que hace un intento por modernizarse, ahí no me pierdo. Yo creo que en América Latina nos hace falta continuar con lo que la concertación en Chile en algún momento hizo y después empezó a perder. Vamos a hablar de la nostalgia con la concertación. Una cosa, ¿te sientes como Andrés Velasco asociado hoy día con quienes aparecen como los populistas de la centro-derecha en Chile? Es que esa caracterización la refuto. Vamos a hacer una encuesta en la calle. Si tú preguntas quiénes son los populistas de la derecha, te van a aparecer. Yo preguntaría lo siguiente: ¿quién de los que venían de la centro-derecha votó por el acuerdo de unión civil? ¿Quién ha manifestado estar de acuerdo con las 3 causales para interrumpir el embarazo? Muy importante, ¿quién dio los votos decisivos para acabar con el binominal? La respuesta en los 3 casos, amplitud. Necesito invitarlos, Luis, a la vuelta, necesito invitarlos a una nota con un resumen de los temas de la semana, porque vamos a tener varias cosas que sacar de ahí en la conversación con Andrés Velasco. En la política tú no debes estar enamorado de tus trabajos, porque muchas veces la gente se enamora de sus ideas, pero esas ideas no funcionan. La frase de la presidenta Michelle Bachelet en su gira al país asiático dejó a muchos con la duda sobre a qué se refería. Quizás estaba hablando del enamoramiento de los chilenos con la idea de tener una selección nacional invicta, pero en el camino se apareció Uruguay y la idea se derrumbó. Para algunos el derrumbe fue mucho más profundo, como por ejemplo para el expresidente de la ANFP, a quien no veremos por un buen tiempo. Quizás la frase de la presidenta también podría aplicarse a la nueva mayoría. 7 partidos, un amor, la idea de unidad, el sueño de proyectar la coalición por más de un periodo. Idea que hoy se pone en duda con una democracia cristiana que se siente incomprendida y con un Ignacio Walker disparando contra la gratuidad. Para Andrés Velasco, el problema de la DC es odontológico. Resulta que ahora la democracia cristiana de vez en cuando
amenaza con sacar los dientes, pero al final muestra las puras encías, ¿no es cierto? Se ha ido quedando sin dientes y se contenta con decir vamos a introducir un matiz. Se está diluyendo el sueño de la unidad y del candidato único. La nueva mayoría tiene futuro más allá del gobierno de Bachelet. Es una unidad que tiene en el fondo un interés creado, ¿no? Porque se sabe que todos juntos tienen más posibilidad de permanencia como una fuerza mayoritaria dentro del espectro político, ¿no? Entonces hay un interés de permanecer como bloque y permanecer como políticos profesionales, eso es un hecho. Y a los otros que se habían enamorado de la idea de hacer sus trámites en el registro civil desde temprano, colas nuevamente. Pues tras los 39 días de paro, los funcionarios del servicio decidieron abrir las oficinas una hora más tarde por los descuentos en sus sueldos. Mientras en Francia, tras los ataques terroristas, la idea de castigar a los culpables tomó forma con los bombardeos sobre el territorio controlado por el Estado Islámico, además de decenas de redadas en la capital francesa. Un panorama que alerta al mundo, el cual nuevamente fue testigo de una toma de rehenes en Mali, donde tras la violencia perpetrada, 27 personas resultaron fallecidas. La nota con los temas de la semana, tanto de la actualidad nacional como de la internacional. Andrés Velasco, ahí se reproducía una cita suya que fue bastante criticada dentro de la nueva mayoría, particularmente la democracia cristiana, sobre la dentadura, ¿verdad? O la escasa dentadura de la DC. Sin embargo, usted también ha defendido el rol histórico de la democracia cristiana. La pregunta que yo quiero hacer por lo menos es, ¿en qué momento, como dijo Vargas Llosa en algún momento, de respecto del Perú, en qué momento se jodió la DC? ¿Y a manos de quién? Sí, mira, yo no sé si utilizaría ese verbo en particular, pero las dos cosas que tú dijiste, Connie, las hago mías. Creo que no se entiende la historia política moderna de Chile, no se entiende la transición a la democracia, no se entiende la modernización a partir del gobierno de Frei Padre, sin entender a la DC. La DC ha sido ancla, ha sido clave, y cuando la DC tomó las banderas del centro, se alió con partidos de izquierda, a Chile le fue bien. Está de moda decir que los 20 años de la concertación no valieron mucho, yo creo que valieron efectivamente muchísimo. Pero hoy día, y no lo digo ni con ánimo de polemizar, ni con ánimo de agarrarme de las mechas con nadie, pero creo que hoy día vemos una película que es un poco repetida, ¿no? Se negocian cupos. Ojo, ¿en qué momento se nota esta tensión? Cuando se negocian cupos. Y la DC dice, bueno, en fin, podríamos tomar un camino propio. A mí me gustaría, y de hecho si lo hiciera aplaudiría, que la DC tomara esa posición más enérgica, por ejemplo cuando se planteó una reforma tributaria que venía muy mal afectada, tan mal afectada que el ministro de Hacienda este fin de semana ha tenido que decir que la va a tener que rehacer. Ojo, yo no hago parte de la crítica a la derecha que dice que subir los impuestos siempre es un pecado. En Chile había que subir los impuestos. Cuando yo era precandidato en las primarias así lo planteé. Pero podría haberse hecho una reforma tributaria mejor ¿Pero diseñada. qué sentido podría tener la democracia cristiana para aliarse con un Andrés Velasco, con Amplitud y con otros referentes más? Lo que pasa es que, a ver, una pregunta que la gente se hace, se sigue haciendo, y partimos un poco con eso, es al final, ¿cuál es el domicilio político de Andrés Velasco? Y a mí me parece que él está haciendo una cosa inteligente, que es tratar de ocupar un vacío. Siempre en política y otras actividades, cuando hay un vacío, es bueno ocuparlo. Y yo coincido con su análisis, en el sentido de que los aires de independencia de la democracia cristiana y los momentos en que quiere diferenciar su discurso del discurso más de izquierda, coinciden exactamente cuando se está negociando una lista parlamentaria. Eso es demasiado evidente. Y me da la impresión de que lo que Andrés quiere hacer es efectivamente ocupar un espacio de centro político. Ahora, desde el punto de vista de las ideas uno lo entiende, desde el punto de vista de la dinámica de la política lo entiende un poco menos. Yo, como ustedes habrán adivinado, los que no lo saben, soy más bien de derecha, ¿no es cierto, Pato? ¿Pero por qué más bien? Más bien de... Yo pensé que era de izquierda, Sí, okay. Más bien, son chilenos. Bueno, no van a explicar son chilenos, soy más... pero ya, yo soy de derecha, entonces... con Andrés Velasco sucede un fenómeno bien curioso, ¿eh? A mucha gente de derecha le gusta Andrés Velasco, y yo lo veo, digamos, cuando converso con... y Andrés, también, claro, pues, y Andrés arranca de la derecha como del demonio, digamos.
digamos. Él dice, no, yo no soy de derecha, por favor, ¿no? Y por otro lado, él se declara centro-izquierda, pero la centro-izquierda no te quiere, ¿no? La centro-izquierda ha hecho lo posible, digamos, por poner obstáculos a tu carrera política. Entonces, pues se lo puso de ministro de Hacienda. ¿Cómo tú pretendes hacer viable políticamente tu movimiento, partido en el futuro ciudadano con este panorama? Voy a citar a una eminencia llamada Patricio Fernández para responder esa pregunta, porque el Pato dijo hace poco rato atrás, ¿cómo mutan las cosas en política? Tú estás partiendo de la base que lo que fue va a seguir siendo. Y si yo miro el mundo hoy, creo que lo que fue no va a seguir siendo. Dilma Rousseff ganó en las elecciones de octubre pasado y hoy día tiene 9% de aprobación. Macri era un presidente total y completamente improbable y hoy día es presidente de la Argentina. En Costa Rica había un sistema de 2 partidos y un tercer partido era inimaginable. Hoy día gobierna Costa Rica un tipo de un tercer partido. Podríamos seguir. Mira Gran Bretaña. En Gran Bretaña había 2 partidos, laboristas, conservadores. Hoy día hay 5. A pesar de que hay un régimen electoral, totalmente conducivo a tener 2 partidos. En política las cosas cambian, y me atrevería a decir que nunca en la historia moderna de Chile la situación estuvo tan fluida. En todas las elecciones presidenciales anteriores, y no quiero hablar de presidencial, pero ya que estamos hablando de cómo cambian las cosas, mira tú hacia atrás, en todas las elecciones anteriores, a los 2 años antes de una elección había un tipo o tipa que se iba a llevar la pelota para la casa, o Bachelet, o Piñera, o Lagos, o Frey. En este caso no lo hay. Nunca en la historia moderna de Chile las 2 principales coaliciones tenían 75 o 80% de rechazo y 15% de aprobación. Las cosas están cambiando. Ahora, nosotros no pretendemos desde Ciudadanos haber clavado la rueda de la fortuna y decir, oiga, aquí estamos nosotros, somos la única alternativa. Yo celebro que en este momento por la derecha esté Bópoli, por la izquierda esté Revolución Democrática, en el centro está Amplitud, somos nosotros, y lo que me preocupa es ver cómo los partidos tradicionales ejercen el mismo monopolio que las empresas de papel higiénico y tratan de cambiar las reglas del juego para que ellos sigan gobernando, ellos sigan gozando de ciertos privilegios, y los partidos chicos, los nuevos, los movimientos, y aprovecho de contarte, Connie, nosotros cuando éramos movimiento nos llamamos Fuerza Pública, votamos democráticamente hace 3 meses atrás, convertirnos en partido, después votamos cuál debería ser el nombre de este partido, la opción que ganó fue Ciudadanos, y queremos competir. ¿Quién no se ha ocupado en ninguna parte del mundo? Así como Partido Socialista, yo creo que tampoco existe en ninguna parte, ni una base cristiana, en fin, son todos nombres nuevos. No, Connie, me imagino que aludió a lo que está pasando en España, no mencioné a España recién, es otro ejemplo. Ciudadanos es un partido de centro liberal en España que hace 18 meses no tenía existencia legal. Hoy día superó al PSOE, el Partido Socialista, que está a punto de alcanzar al PP, el Partido Conservador, en las elecciones que ocurren un mes más. O sea, otro ejemplo, no quiero dar la lata, pero otro ejemplo de cómo las cosas mutan, cambian de la noche a la mañana. Andrés, pero el papel de un político que aspira a ser presidente de la República es rendirse ante la realidad y a cómo se están dando las cosas, o más bien orientar y en cierto modo conducir la realidad. Es decir, cuando un político se pliega con enorme facilidad al cambio del panorama, de las situaciones, más que una flexibilidad destacable, puede ser una expresión de oportunismo. Dicho lo cual, ¿qué es el centro en política, Andrés? Porque es la palabra más mencionada en política en Chile y es lo más difícil de definir. El centro equidista de la izquierda y la derecha, me imagino como el centro de la cancha en el fútbol, Luis Centro equidista de 2 arcos. ¿Qué significa ser de centro en política? ¿Lo podrán explicar alguna vez los que hablan de centro-centro? Ese es un invento chileno de la Constitución. ¿Lo podrán explicar alguna vez los que se dicen de centro-derecha? ¿Lo podrán explicar alguna vez los que se dicen de centro-izquierda? ¿Qué diablos es el centro? Salvo que con centro, Pato, un segundo más, se quiera capturar el electorado moderado. Eso es todo. Es una estrategia electoral. Se confunde centro con moderación. Yo soy de izquierda y creo que soy moderado, Luis. Tú eres de derecha y yo creo que tú eres moderado. Se confunde el centro con la moderación. Entonces, hay una extrema derecha y una extrema izquierda. Dejemos que Pato complemente también. Porque yo quiero hacer una pregunta, pero agregando una cosa. Cuando hablamos de la ADC, que además pareciera que hablamos de que sufriera una tragedia en los últimos meses, la ADC es un partido que nace a mediados del siglo XX, cuando además hay un medio en el que ponerse en medio de una lucha entre la Unión Soviética y el comunismo y el capitalismo desatado. Estamos en una guerra fría.
y hay un lugar, hay un territorio intermedio que efectivamente desaparece. O sea, hoy día, esto lo digo para complementar la pregunta de Agustín, ¿qué es ese centro cuando ya tú no tienes que tomar posición respecto de dos megapotencias en pugna, sino que es más o menos qué sociedad queremos organizar? ¿Tú quieres una sociedad más o menos? ¿La captura de los del centro es una sociedad más o menos? ¿O es qué? Muy buenas preguntas. Me das unos segunditos. Primero, tú usaste un par de palabras que no comparto. Tú hablaste de plegarse, de rendirse, de oportunismo. Si nosotros quisiéramos plegarnos o rendirnos, estaríamos al interior de la nueva mayoría a codazos por un par de cupos, un ministerio, una seremía y una intendencia. Al haber hecho algo distinto, hicimos lo contrario de plegarnos. Tomamos un camino que entendemos que es más difícil, que entendemos que es más riesgoso, pero que no tiene nada que ceder, al revés. ¿Y por qué lo hicimos? Por ideas, y aquí voy a las ideas. Yo tengo la convicción total, y de hecho tú, Agustín, has escrito al respecto, así que aquí creo que no vamos a estar tan distintos. Creo que hay un conjunto de ideas liberales de centro que no son sencillamente algún tipo de combinación lineal de las ideas de derecha e izquierda. Y dame un segundito para tratar de desarrollar esto. En el mundo de la derecha, creo que Luis más o menos se inscribe en esta escuela de pensamiento, hay un conservadurismo libertario, muy típico de una gente que estudió en Chicago, que piensa que todo lo que ocurre en el mercado es en aras de la libertad. Y no entiende que hay transacciones en el mercado que son total y completamente no libres. La persona que no tuvo educación, no tuvo salud, no tuvo vivienda, no es libre para decir no trabajo por el sueldo mínimo. Hay otra gente que canta el rito de la igualdad como si la igualdad lo fuera todo. Y se olvida que la igualdad es importante en la medida que nos permita ejercer la libertad. Y hay una cantidad de pensadores liberales como Mill en el siglo XIX, pensadores modernos como Amartya Sen en el día de hoy, que hablan de un centro político que conjuga libertad e igualdad y que entiende la igualdad como aquello que es necesario, en alguna medida, para que podamos ejercer verdaderamente la libertad. Ahora, si eso suena muy abstracto, déjame aterrizar en el contexto de hoy. Yo creo que es un signo de los problemas de la política chilena hoy, el que las dos voces que con más fuerza se escuchan sean las de dos expresidentes, muy respetables ambos, pero que nos retrotraen a debates de hace 2 décadas atrás, porque Sebastián Piñera nos dice: vote por mí porque yo voy a hacer que la economía crezca. Y yo parto del supuesto que para que Chile le vaya bien la economía tiene que crecer, pero eso es un desde, no es un hasta. Y a Ricardo Lagos, a quien respeto inmensamente, creo que fue probablemente el mejor presidente del Chile moderno, lo escucho volver a las banderas de la igualdad. Y yo, por supuesto que parto de la idea de que Chile es un país tremendamente jerárquico, tremendamente desigual, y tenemos que hacer todo lo necesario para cambiar eso. Pero ese es el debate de hace 20 años, es el debate de hace 10 años. Yo me pregunto ahora, ¿cómo? ¿Qué es el centro entonces? El centro es un conjunto de ideas que no cree para nada que libertad e igualdad sean enemigos. Creemos que son complementos y creemos que la igualdad es necesaria en tanto te permite ejercer la libertad. Y creemos que en la práctica hay un conjunto... ¿Eso es el discurso de la centroizquierda chilena? Exactamente. ¿Cuál es el problema? Que la centroizquierda chilena ese discurso lo abandonó. ¿Cuándo? Lo abandonó en los últimos 5 años. Y si yo veo... ¿Estás de acuerdo con lo que decía Luis hace un rato atrás? Lo del abandono de las ideas, yo me considero esta coalición política en la que tú estuviste era buena cuando tú estabas y ahora es mala porque tú no estás. Esa lectura se puede hacer, te lo digo buenamente. Se puede hacer, pero es errónea. Te digo cuál es la que haría yo. Yo creo que la concertación le dio a Chile 20 años en que se avanzó muchísimo. Y la concertación lamentablemente cambió de nombre. La concertación se expandió hacia la izquierda, trajo al Partido Comunista, que nos dice todos los días que Corea del Norte es un ejemplo democrático y Cuba también, y la verdad es que a las ideas de centro las tendió a jibarizar. De otro modo no se entendería la permanente incomodidad de la DC al interior de la coalición. Y si de nuevo podemos aterrizar esto en el contenido de la reforma laboral, el contenido de la reforma tributaria, el contenido de la reforma educacional, yo creo que efectivamente el componente de ideas de centro se vio jibarizado. Yo me siento tributario, me siento orgulloso de haber trabajado en los gobiernos de la concertación, no veo en la actual nueva mayoría mucho que refleje esa herencia, y me gustaría que esa herencia se tomara una buena dosis de vitaminas y reapareciera. Pero es más o menos, el mismo mundo sigue siendo el mismo mundo político, que a lo mejor tú podrás decir si sus líderes están más o menos gastados, qué sé yo.
Yo por lo menos hay una típica invitación política que la considero un llamado a la ignorancia, que es eso de votar por las personas en general. Cualquier persona estamos hablando de ideas, no estamos hablando de personas. Cualquier persona que tiene una cierta cultura política sabe que no se vota por las personas, se vota por mundos políticos y se vota por los representantes de esos mundos políticos. ¿Y eso por qué? Porque eso te genera la tranquilidad de que se vuelve loco el personaje por el que tú votaste tiene contención. Tú pusiste, ponte tú el ejemplo de la reforma tributaria. La reforma tributaria, tú también pusiste el ejemplo de cómo se está haciendo de nuevo porque estaba mal hecha. No se llevó adelante a rajatabla porque una persona que consideró que estaba buena, iluminada, etcétera. Hubo una serie de elementos biológicos que dijeron está mala, está mal hecha, era necesaria pero hay que arreglarla. Eso lo hace una coalición, lo hace un mundo político que está haciendo lo que tú le demandas. ¿Por qué no dar la pelea por ser una opción al interior de ese mundo político que ha sido históricamente tuyo? Porque efectivamente ahora te saliste, o pareciera que así fuera. Yo te lo digo, esto ya no importa nada, pero creo que incluso no era mala tu posibilidad al interior de ese mundo político en una vuelta siguiente en esta historia. Yo la verdad que, Pato, te escucho y escucho un mensaje muy conservador en lo que tú estás diciendo. Tú estás diciendo, oye, tú eres un niño... Recojo también para decir lo mismo, otras palabras, tú dices, oye, tú eres un niño de esta familia, pucha, y te fuiste para la familia del frente, o para la de familia del lado, o no saludas con tanta reverencia a tu tío y a tu padre. Un poco sí. Es que yo te voy a decir, no se cambian las familias tan fácilmente. Es que me pasa lo siguiente, yo creo que una política de las ideas, hasta ahí estamos de acuerdo, y lo que lamento es que la coalición a la que yo pertenecí abandonó esas ideas. Y la segunda cosa que lamento... ¿No la abandonaron los cristianos? La abandonó el eje. O sea, al final de cuentas, las coaliciones, cuando hiciera partido, tiene que haber un eje, tiene que haber un centro, un énfasis. Pero era lo que decía de la sensibilidad socialdemócrata que tenía la concertación. Déjame hacer una segunda cosa, Lucho, porque es importante. La otra cosa que me inquieta a mí es que en las familias hay abuelos, hay padres, hay nietos y los rostros cambian. En esta coalición los rostros no han cambiado. Eso y es una tragedia. Y es una tragedia en la cual tú miras las encuestas. Yo creo que no hay que vivir, ni rezar, ni molarse por las encuestas, pero algo nos dicen. Y los principales liderazgos de esta coalición tienen rechazo popular porque la gente dice, oye, córtala. El año 90 prendía la tele, estaba este señor, el año 2000 prendía la tele, el año 2010 prendía la tele, y sigue la misma gente. Y son los mismos que hoy día, con pinzas, cambian esta ley, modifican esta norma, de modo que ellos tengan una posición privilegiada y que la competencia siempre tenga la posición más difícil. Eso al final se paga, la gente se da cuenta. Lo que está pasando en Chile es que la gente se está dando cuenta. A propósito de eso, a lo mejor los voy a sacar, pero ya vamos cerrando la conversación. Una porción importante del tiempo en la colusión de las papeleras, Andrés Velasco, se dio mientras usted era ministro de Hacienda. Una porción, de hecho, el periodo completo, ¿verdad?, de su Ministerio de Hacienda. Cuando esas cosas pasan, uno se pregunta, ¿pasan porque nadie se da cuenta? ¿Pasan porque los actores involucrados son, como en este caso, ¿no es cierto?, peces gordos y es mejor no tocarlo? ¿O pasan porque la institucionalidad no es capaz de detectarlo? ¿Por qué pasan? ¿Qué explicación tiene usted con mirada por el retrovisor ahora? Te cuento lo que yo hice, me pasé varios años haciendo en materia de libre competencia. ¿Pero se enteró alguna vez de una posibilidad? No me enteré del fraude de una empresa en particular, eso como preguntarle, ¿no es cierto?, a un mayor de carabineros si sabía lo que estaba pasando en la comisaría. Pero, te cuento, porque esto fue una prioridad del gobierno de Michelle Bachelet, cuando Alejandro Ferreiro era ministro de Economía, él y yo ayudamos a redactar un proyecto de ley que hoy día es ley de la República, y que es el que le dio las facultades a la Fiscalía para hacer las cosas que está haciendo hoy, y que ha significado que desde entonces sepamos de los remedios, de los pollos... Yo preguntaba por qué se dan esas cosas, porque se hace la vista gorda, porque hay poderosos involucrados, porque simplemente no lo Pero es que para allá iba, se daban esas cosas porque la ley que teníamos hasta el año 2009 era un colador, tenía carencias tremendas. Nos costó muchísimo aprobar una ley que tuviese más dientes, y aprovecho de contar, sin ánimo de ir a la política chica, que esa ley nos costó un mundo porque tanto en la concertación como especialmente en el mundo de la derecha no estaban los votos, y la UDI en particular nos decía, pero ¿para qué legislan sobre esto si el mercado se regula solo? ¿Qué ocurrió? Explotó el escándalo de las farmacias por allá por el año 2008-2009, y de la noche a la mañana de repente todos los diputados, todas las bancadas, incluyendo la UDI, decían, no, esto es importante, hay que legislar. Entonces, ¿qué pasó? Se aprobó una ley que es muchísimo mejor que lo que había, pero le siguen faltando un elemento, que las sanciones sean efectivamente disuasivas, porque hoy día las sanciones son solamente civiles, es decir, son multas y las multas son chicas. A nosotros, en ese momento, eso nos quedó bastante claro, ya a fines del gobierno de Michelle Bachelet, en su primera versión, mandamos un proyecto de ley en que decíamos, se suben las multas y además hay sanciones penales. Problema,
este proyecto de ley más 8 que el actual gobierno mandó, nunca se han aprobado porque no están los votos del Congreso. Entonces, respuesta corta a tu pregunta, no ha habido voluntad del Congreso para legislar un marco legal que haga que efectivamente la conducta anticompetitiva colusiva, que en la práctica significa meterle la mano en el bolsillo de la gente, sea realmente castigada, que las sanciones sean potentes y suasivas. Eso en Chile. Oye, una pregunta. Estamos. No hay más y tiempo. ustedes saben que aquí hay que irse a comerciales. Hay que irse a comercial. Hay que irse a comercial. Así Bueno, que, yo don se la- Andrés se la- Velasco, se la haré después, se nos Andrés. hizo rápida la conversación. Sí. Bueno, si alguien quedó con gusto poco, eso no es malo. Vamos a la pausa, volvemos al último bloque. Muchísimas gracias.